Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. En este capítulo vamos a hacer un plato típico de la gastronomía italiana. Vamos a hacer carbonara, un plato típico de Lazio y de Roma. ¿Qué vamos a usar para hacer nuestra carbonara? Muy fácil, vamos a usar guanciale. Este es un tipo de tocineta que se saca de la mejilla del cerdo. También vamos a usar queso pecorino, pimienta negra y la yema de unos huevos. Con todo esto vamos a armar un rico plato muy tradicional, muy típico de Italia. Y también yo lo voy a usar con fettuccine, pero tú puedes usar espagueti, penne rigati, la pasta que más prefieras. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar el guanciale y lo vamos a ir a hacer. Y mientras que también vamos a rallar nuestro queso pecorino, vamos a hacer nuestra mezcla para que este plato te quede delicioso. No te lo pierdas porque de verdad es uno de mis platos favoritos. Ahora vamos a cortar nuestro guanciale. Miren, acá tenemos el guanciale. Muchas veces el guanciale se tiene que limpiar porque viene sucio, porque viene de más artesanal. En este caso, este guanciale ya viene limpio. Y eso lo vamos a cortarlo, miren. Vamos a cortar aquí. Así. Lo cortamos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar en tiritas más finas. Así como lo estoy haciendo yo. Miren. ¡Qué rico! Y luego lo vamos a cortar en pedacitos más pequeños. Vamos a cortar un buen poquito de este guanciale porque lo vamos a ir a hacer al sartén para que bote toda su grasita. Lo vamos a dejar bien tostadito porque así tiene que ser al menos para la carbonara. Vamos a hacer más recetas con guanciale porque esto es mucho, así que vamos a aprovechar para que obviamente te suscribas al canal. Tienes que dejarle un me gusta para que no te pierdas ninguna de mis recetas italianas, recetas chilenas, recetas peruanas, recetas de todo el mundo. También tenemos recetas japonesas, así que no te lo pierdas. Miren, cortamos otro pedacito, así si se fijan, y miren, ahí y ahí. Vamos a volver a cortar otro poquito, yo voy a cortar otro poco y lo vamos a ir a hacer a nuestro sartén. Ya tenemos un sartén calentando y acá vamos a agregar todo nuestro guanciale. Lo vamos a dejar acá mismo, no le vamos a poner aceite porque la misma grasita del guanciale se va a empezar a esparcir y va a ser de aceite. Lo vamos a dejar aquí, lo vamos a estar moviendo cada cierto tiempo, lo vamos a estar mirando porque lo vamos a dejar bien tostado. Ahora, mientras que se hace nuestro guanciale, vamos a hacer la mezcla de nuestro queso pecorino con nuestro huevo y pimienta. Vamos a rallar nuestro queso pecorino. Acá yo tengo un rallador con varias formas. ¿Cuál vamos a usar? Vamos a usar esta que es más finita y aquí vamos a rallar nuestro queso, miren, para que nuestro queso quede más como un polvillo, miren. Así, aquí vamos a rallar un buen poco. Yo lo voy a estar rallando, si se fijan, queda más como un polvillito. Voy a rallar un buen poco y lo vamos a mezclar con las yemas de los huevos, miren. Vamos a seguir rallando, así, ¿eh? Lo vamos a rallar, estamos buscando ese quesito. Ahora que ya tenemos nuestro queso pecorino rallado, tenemos acá 3 yemas de huevo, vamos a agregar las 3 yemas de huevo en nuestro queso. Le vamos a agregar también pimienta, recién molida la pimienta, siempre tiene que estar recién molida. Y vamos a mezclar nuestro huevo con el queso. Vamos a hacer una pequeña pastita, así como lo estoy haciendo ahora, con nuestro queso, porque esto se lo vamos a agregar a la pasta. Así que aquí ya tendríamos listo una de las primeras partes, que es hacer nuestra pasta de queso con el huevo. Miren, así nos va a estar quedando de cremosa. A esto le vamos a agregar un poquito del aceite del guanciale. Espérense. Si se fijan, acá tenemos el guanciale, está saliendo humito, lo estoy dorando y le vamos a agregar muy poquito aceite. A ver, aquí tenemos, le vamos a agregar un poquito del mismo aceite del guanciale y lo mezclamos junto con esta pastita para que le dé saborcito. Que no se te olvide ese gran detalle. Estos son pequeños trucos que uno va viendo, que va aprendiendo. Y ya toda esta mezcla la vamos a hacer con la pasta y le vamos a agregar un poquito del agua de cocción de la pasta. Aquí ya tenemos casi lista nuestras primeras partes. Nuestro guanciale también ya está listo, así que aquí apagamos acá. Vamos apagadito y lo vamos a mover, lo sacamos, lo voy a poner acá en este mismo platito con el aceitito y todo. Vamos a guardar
El sartén donde estuvimos haciendo el guanciale no lo laven porque este lo vamos a usar después con la pasta, con el agüita para terminar nuestra carbonara. Vamos con la parte final de nuestra carbonara. Ya nuestra pasta ya está cocida, está lista, la tengo acá. Miren, estamos calentando un poquito de nuevo el sartén, pero no mucho, un fueguito medio, ¿se fijan? Cuestión, ahí sí. Bueno, ahora vamos a volver a agregar lo que tenemos acá, miren, nuestro guanciale. Lo agregamos, lo dejamos ahí, vamos a dejar que se caliente un poquito. Y yo también dejé un poquito de guanciale aparte para ponerle después de decoración. Ahora, ya tenemos acá nuestro guanciale. Le vamos a agregar la pasta. Antes de agregarle la pasta, te quiero pedir que le dejes un like al video, que dejes por supuesto un comentario si te gusta, qué te parece la receta, desde dónde me estás viendo. Me encanta saber de qué ciudad o de qué país me ves. Bien, vamos a mover. Vamos a empezar a agregar la pasta. Vamos a agregar la pastita acá. Esta pasta está al dente. Yo le puse sal a la pasta, pero le puse poquita sal. ¿Por qué? Porque el guanciale y el queso pecorino son salados. Así que tienen que tener cuidado con la sal. Recuerda, siempre cuando cocines algo, fíjate si es salado o no, para ver cuánta cantidad de sal le pones. Tenemos esto acá. Miren, vamos a agregar un poquito del agua de cocción. Aquí mismo, así. Otra cucharadita más. Porque con esto le vamos a dar cremosidad. Vamos a mover. Empezamos a mover. Todo se está calentando, todo se está mezclando. Y ahora es cuando viene una parte muy importante. Le vamos a agregar lo que es la mezcla de nuestro queso con el huevo. En este punto tenemos que tener mucho cuidado que el queso perdón, que el queso no se nos vaya a recocer, o el huevo. Así que lo agregamos, la vamos a agregar toda aquí, miren, así como lo estoy haciendo yo. Esta pastita está rica porque ya le pusimos el quesito pecorino, recuerdan, le pusimos la misma grasita de la tocineta, la movemos, apagamos ahora el fuego porque esto se tiene que hacer solo con lo caliente del sartén. Y fíjense, ya aquí ya tenemos lista nuestra pasta carbonara, la sacamos y ahora vamos a emplatar, porque esto no se tiene que recocer el huevo, tiene que quedar así, cremoso. Yo tengo listo acá ya emplatado. Si se fijan, el huevo no está recocido, porque eso es lo importante, que el huevo no se tiene que cocer. Le agregamos un poquito más de guanciale por los lados, así como estoy haciendo yo, miren, y un poquito más de queso pecorino. Miren qué delicia. Acá tenemos listo el plato de este capítulo, Cocinando con Búfalo, una rica carbonara tradicional. Nada mejor que esto, de verdad. Espero que te haya gustado el video. Disfruta este plato tanto como lo voy a disfrutar yo. Cuídate y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau, chau.